más colectiva, vamos a tratar de hacerlo con preguntas, ¿ok? Bueno, si no hay respuesta a las preguntas, yo iré un poco guiando la conversación. Pero respecto de las preguntas que yo puedo hacer, no hay preguntas incorrectas, porque el objetivo que perseguimos, uno de ellos, junto con la aplicación de lo práctico de la enseñanza, es también reflexionar juntos como iglesia local. Así que les invito a participar. A aquellos que tal vez les cuesta más hablar, lo pueden escribir en el chat y sin problema yo estaré también dando lectura a sus respuestas. Em, para iniciar, esta es una pregunta abierta, ¿qué, eh, ¿qué parte de la enseñanza del día domingo, les recuerdo, Gálatas 6:9, ¿no? No nos cansemos de hacer el bien, dice la Reina Valera, que es la que más me acuerdo, en que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Ese fue el texto base de nuestra enseñanza del día domingo. Entonces la pregunta es, ¿qué aspecto de la enseñanza para ti en particular, hermano, hermana, fue desafiante, fue de aplicación? ¿Con qué te quedaste tú el día domingo y que tal vez reflexionaste el resto de la semana? Cedo la oportunidad para aquel o aquella que quiera responder esta pregunta. ¿Con qué te quedaste tú de manera particular y que quieras compartirlo también con la iglesia? Escuchamos y alguien si quiere escribir, también lo puede escribir y yo lo leo acá en el chat. Ya estoy experto en leer mensajes, hermanos. Los que escuchan Radio Armonía saben por qué. Así que, eh, ¿quién puede abrir su micrófono y decir, esto a mí me llegó, este fue un desafío para mí? Por favor, participe, hermanos. No hay respuestas incorrectas. Por aquí Bien, súper, Lidia. me quedé con la palabra de que no desmayaremos Ujú, y me hizo mucho sentido, por ejemplo, al orar, al nutrirnos. Es la forma en la que nosotros podemos vivir. De la misma forma, en la palabra, para no desmayar, necesitamos venir en oración y la palabra. ujú. La importancia entonces, si no queremos desmayar, si no queremos caer exhaustos de manera espiritual, nos recuerda Lidia, es la oración, ¿cierto? Y estar constantemente buscando el alimento de la palabra del Señor. ¿Ve? Eso es, hermanos, eso es lo que a usted como que le quedó y probablemente va a coincidir con lo que le quedó a otro, o a lo mejor no, a otro le puede haber hecho sentido otra parte de la enseñanza, pero así nos vamos nutriendo y así vamos recordando. Así que esa es un poco la idea de este ejercicio, que sea un ejercicio colectivo. ¿Alguien más quiere dar su testimonio respecto de la palabra? Escucho una voz ahí. ¿Quién? Hola, hermana Úrsula. Úrsula González, mi hermana mayor. Te escuchamos. Yo pensando y una de las frases o de la palabra que me quedó más grabada es que siempre habrá ciega, siempre habrá ciega. Siempre con el Señor tenemos una ciega espiritual que es tremenda en nuestros tiempos difíciles, sobre todo en nuestros tiempos fáciles, pero siempre va a haber una ciega eterna, que es la que nosotros por la cual luchamos día a día. Y también tenemos esa ciega día a día, pues cuando vemos que el Señor nos responde, que siempre está con nosotros, que Él está siempre, que Él nunca nos abandona. Así que, pero eso de saber que siempre va a haber una siembra es maravilloso, sobre Mm, todo una siembra eterna y una siembra espiritual, porque a veces cuando no se dan las cosas como uno quiere, sino como el Señor quiere muchas veces, mm. la siembra es mayor. Así que nos ayuda más a orar, a buscarlo, a leer la palabra y a estar con Él. Eso. Amén. Gracias, Úrsula. Sí, qué importante y cuánto podemos descansar nosotros, hermanos, iglesia, en el hecho de saber que el texto y la palabra en general, ¿no? Nos dice que va a haber una siega, va a haber un resultado producto de este ejercicio de hacer el bien, que como el propio texto lo enseña y lo asume, es un ejercicio, más que un ejercicio, perdón, ejercicio, es una forma de vida
de la cual muchas veces vamos a experimentar cansancio. Por eso el texto, yo se los decía el domingo, ¿no? Por eso el texto nos dice, no se cansen, no se cansen. Y esa ciega es certera, es segura, y se va a dar en el tiempo que Dios lo estime sabiamente conveniente, en la agenda, en el reloj de Dios se va a dar, y también de la manera que Él sabe que es mejor. Así que es un ánimo, ese es un ánimo, saber de que no, nuestra vida como creyentes no es en vano, sino que es algo que tiene sentido, tiene propósito. Nuestro hacer el bien tiene propósito y tiene propósitos eternos, trascendentes, más allá de los propósitos de esta vida que hay que cumplirlos. Ustedes me han escuchado decirlo en más de alguna oportunidad. Tenemos que esforzarnos, trabajar, tratar de salir adelante, etcétera. Tenemos que hacerlo. Pero eso no es lo más importante para nosotros como creyentes. Eso puede ser un medio, puede ser también una forma más de glorificar al Señor, pero al final del día sabemos que hay cosas más trascendentes y esas son las cosas por las cuales Dios nos ha llamado a su reino. Así que la ciega es segura. Tenemos que pedirle al Señor también, algo que meditaba yo al venir a este texto, que, que nos permita ver esas ciegas, porque a veces en ese ejemplo que les daba yo, ¿no? De la mujer cristiana que era una buena cristiana, era una cristiana piadosa, sin embargo, nunca vio que su marido viniera a la fe. Pasaron los años para completar la historia, que es una historia que es ficticia, no la inventé yo. Nunca vino a la fe ese hombre. Sin embargo, pudo experimentar la ciega, ¿no? De un carácter que se fue conformando a la imagen de Cristo, porque ella perseveró en ese hacer, en ese ser primero y hacer conforme a la voluntad del Señor. Así que sí experimentó esa ciega. Nuestro hermano Aníbal acá dice, una creencia que no transforma la vida es una creencia vacía, ciertamente. También fue otro aspecto que nosotros cubrimos en la enseñanza del domingo. Si no hay transformación, no hay una verdadera fe. Y nótese que es transformación, no perfección. Porque si fuese que vamos a ser perfectos, ninguno de nosotros podría decir que es creyente o es cristiano. Es transformación y es transformación también progresiva, ¿sí? No es algo que ocurra de la noche a la mañana, yo voy a ser un cristiano comprometido, maduro, no. Imagínate, hermano, que cuando una fruta madura, ¿no? Experimenta todo un proceso donde la semilla va a la tierra, es nutrida, recibe agua, los nutrientes de la tierra, los minerales, etcétera, y empieza a experimentar entonces la germinación, después tiene que crecer, tiene que levantarse un tronco, después hojas y todo un proceso. Es lo mismo con la vida del creyente. No esperemos nosotros crecer de la noche a la mañana. Es un proceso que es gradual y que Dios va haciendo eh, de manera muchas veces lenta. Es por eso que una de las advertencias que Pablo hace respecto de los que ocupan liderazgo es que no sea un neófito, por el peligro que tienen de envanecerse. No debe ser un recién convertido porque no ha experimentado esta madurez, independiente de que pueda ser una persona muy capaz, de muy fácil hablar, eh, no ha experimentado la madurez necesaria que sí va acompañada con el tiempo. Sí, sí va acompañada con el tiempo. Úrsula agrega más acá en el chat, dice no cansarse de motivar al prójimo a seguir adelante. Nos tenemos que estimular los unos a los otros, también fue un aspecto que nosotros vimos en la enseñanza del día domingo. ¿Alguien más quiere participar? ¿Con qué te quedaste tú de manera particular de la enseñanza del día domingo? ¿Nadie más? Bien. Vamos a hacer algunas preguntas a ver si se animan y vamos a ir repasando un poco la enseñanza del día domingo. A ver si alguien, esta es una pregunta difícil, ¿ah? Pero yo voy a empezar con esta pregunta. ¿Puedes recordar un momento que te sentiste tan cansado? No es mi caso particular de tan cansado, pero sí algo cansado, de hacer algo bueno que quisiste simplemente parar. ¿Qué pasó? Bueno, yo les voy a contar una infidencia. El día lunes yo le dije a mi esposa, esposa, yo creo que el miércoles no vamos a hacer Zoom porque el jueves es feriado, entonces así descansamos y todos felices.
Y, y mi esposa siempre, bueno, no me dice nada, pero me mira raro, así como que no le convenció mucho la idea. Entonces, frente a eso, yo como que reparo un poco y vuelvo a pensar, dije, ¿será bueno no suspenderse? Al final es un día, no es tan grave. Y cuando me terminé de convencer de que teníamos que hacer el Zoom de todas maneras, es cuando me acordé del texto que había predicado, que es precisamente no cansarse de hacer el bien. Entonces, frente a esta pregunta soy el primer afectado, ¿no? Claramente es algo circunstancial, ¿no? Porque mañana era feriado, entonces era una posibilidad un poco para descansar, para estar más tranquilo. Ustedes también saben que estamos acá con cambios en la casa a propósito de mi cambio de trabajo, etcétera. Entonces era como una pequeña pausa dentro del ajetreo y la responsabilidad. Pero el texto, hermano, y Dios me habló a través del texto a mí, a mí, respecto de esta situación en particular de hacer o no el Zoom, dado que mañana era feriado. Y así poder tener más tiempo para mi descanso, para el descanso de la familia. Y, y claramente, o sea, fue así como que Dios me dijo, pero ¿cómo vas a estar hablando de no cansarse de hacer el bien y estar suspendiendo el Zoom el día miércoles? ¿Se dan cuenta? Algo que pudiese sonar muy humano, muy comprensible. Y yo estoy seguro que si yo les mando un mensaje, ayer, por ejemplo, el lunes, hermanos, vamos a suspender porque quiero descansar un poco. Yo estoy seguro que la mayoría no hubiese criticado ni hubiese estado en desacuerdo. Quizás hubiesen dicho, está bien, está bien. Pero si usted se da cuenta cómo la palabra nos ministra, nos habla de manera directa a este tipo de cosas, que muchas veces uno dice, no, pero no son tan importantes. Sí, son importantes. En mi caso particular, como pastor y responsable de la enseñanza de la palabra del Señor respecto de la iglesia de ustedes, es importante, relevante y claro, podríamos haber suspendido, podríamos todos estar descansando en casa, pero probablemente el mayor bien es este, ¿sí? Versus descansar una hora más tal vez. Esto es un mayor bien que cualquier otro tipo de descanso que pudiésemos experimentar. Así que ahí yo les doy mi propio ejemplo, ¿sí? Mi propio ejemplo, que eh, por la gracia del Señor, Él me confrontó con mi propia enseñanza del día domingo. ¿Alguien más quiere compartir en algún momento que se haya sentido cansado de hacer lo bueno y que sintió esta tentación de simplemente no hacerlo más? ¿Qué pasó? Si alguien pudiese también poner algún ejemplo de su propia vida. ¿Alguien se anima a participar? Yo ya me puse al descubierto. ¿Alguien más quiere hacerlo? Pastor. Hermano Juan Carlos. Hola, buenas noches a todos los hermanos, bendiciones. Eh, bueno, yo sé que vimos el texto el domingo, o lo vieron que estuvieron presentes y se habló, ¿cierto?, de que no nos cansemos. Mm, Eh, pero, pero también no significa que no sentiremos agotamiento, sino más correcto. que dentro de ese agotamiento, ¿cierto? No debemos abandonar ese camino y de perseverar. Y esa perseverancia viene, claro, de la fe que Dios nos ha dado ese don de la fe, ¿cierto? Y de tener esa esperanza de que lo que podamos hacer ahora quizás muchas veces no vemos un resultado y nuestra carne a veces, como es todo lo contrario, pide resultados, quiere Mm, ya. Pero en lo espiritual sabemos que, como decía la hermana, es algo eterno. Y a mí me ha pasado varias veces, como la mayoría sabe, yo trabajo por turno y en muchas ocasiones ha coincidido que para el día domingo vengo saliendo de un turno de noche, en el último turno yo trabajo 4 días de noche, entonces el cuarto día justo vengo saliendo en la mañana. ya. Y me ha pasado varias veces que durante la noche digo, no, yo no voy a ser capaz de congregarme hoy porque llego a la casa y lo único que quiero es dormir. Es un Claro. cansancio más mental que casi físico por muchas horas. Y, pero gracias a Dios he dicho no. Llego a la casa, me tomo un café, agarro mi auto y me devuelvo y voy para la iglesia tempranito. No empiezo a hacer otras cosas porque si no quizás ahí pasa eso. Mm, Y gracias a Dios no me ha dado sueño y he podido soportarlo muy bien.
Claro. Incluso pues yo a almorzar con la familia y todo y no viene ese sueño, aunque está el cansancio físico, lo sabemos, pero gracias a Dios me ha podido sostener en él. Entonces me recordábamos que me ha pasado y ahí Dios nos da cierta fortaleza, aunque estemos muy, muy agotados, pero no para no seguir perseverando. Mm. Así que eso, pastor, bendiciones. Gracias, hermano. Gracias. Agradezco mucho ese ejemplo práctico también de su propia experiencia en lo laboral. Nos estimula también a todos a poder hacer un esfuerzo extra. Hay un pasaje en la Biblia que dice de correr la milla extra. Cuánto más para las cosas del Señor, hermano? Tenemos que hacerlo, tenemos que seguir adelante y esforzarnos. Esforzarnos. Es muy gratificante cuando, sin el ánimo, no de enorgullecerse, ni mucho menos, pero cuando sometemos a la carne, ¿no? Y sacrificamos tal vez descanso para estar involucrado en las cosas del Señor. Eso se siente bien, y quiero que me entiendan, ¿no? No se siente bien en un sentido de orgullo, sino de saber que estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado, muchas veces a pesar, ¿no? de las circunstancias, a pesar del cansancio o las situaciones que a veces no son favorables. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia o testimonio particular de cara o en respuesta a esa pregunta, ¿no? Un momento en el que te sentiste cansado y cómo respondiste. Ahí el hermano Juan Carlos nos decía que él ha logrado en muchas oportunidades sobrepasar ese cansancio y también recibir, ¿no? Las bendiciones de lo que eso involucra. Pero también puede ser el otro lado, ¿no? ¿Alguien más? O pasamos a la siguiente pregunta. Pasamos a la siguiente, parece. ¿Sí? Antes de ir a la otra pregunta, una de las cosas que tenemos que reconocer, hermano, y esto también es muy práctico, cuando estamos cansados, es reconocerlo, ¿sí? Reconocer que estamos cansados. Es el primer paso necesario. No podemos evadirlo, porque así como, no sé, como cuando yo tengo una enfermedad y no quiero ir al médico, eh, si no me diagnostican, no voy a recibir tratamiento. El cansancio, en este sentido, el cansancio del camino, de hacer el bien, el cansancio espiritual, también debe ser diagnosticado. Tal vez esta misma palabra es un medio de diagnóstico para nosotros, para cada uno de nosotros, de poder ser examinados por la verdad bíblica y ver si estamos cansados o no. Hay ciertos síntomas, ¿no? Cuando hay cansancio espiritual. Y es algo que no cubro en esta reflexión, pero hay síntomas de cansancio espiritual. Em, dejamos justamente lo que nos fortalece, ¿no? Dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de congregarnos, dejamos de compartir con hermanos en la fe. El congregarse pasa a ser una alternativa. En fin, hay varios síntomas que podrían manifestarse de ese cansancio. Y obviamente, en términos amplios, dejamos de hacer el bien. Y recordarán ustedes, hacer el bien es, bueno, al final yo lo relacionaba con el Evangelio, pero hacer el bien de manera así más amplia tiene que ver con vivir conforme a la palabra del Señor, delante del Señor y también delante de nuestro prójimo, ¿sí? O sea, eso es hacer el bien así en términos mucho más amplios. Entonces, es evidente que cuando hay cansancio se va a manifestar y tenemos que primero reconocerlo para poder acudirnos a los medios que Dios nos ha dado para recibir fortaleza. Porque eh, el cansancio, si es que no lo remediamos, si es que no le ponemos atajo con lo que Dios nos ha provisto, no va a mejorar. ¿Se dan cuenta? El cansancio va a hacer que vayamos a pique. Vamos a ir bajando, 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 bajando cada vez más, porque no lo estamos enfrentando de la manera que Dios quiere que nosotros lo enfrentemos. Así que eso es como también una reflexión práctica al respecto. Piensa en algo que haces regularmente por otros en la iglesia o en tu familia. ¿Lo harías igual? Esto es también muy al corazón. ¿Lo harías igual si nadie lo notara nunca? ¿Sí? Algo que hacemos en nuestra iglesia local, por algún hermano en la fe o por nuestra familia. ¿Lo seguiríamos haciendo
si nadie nunca lo agradeciera, ¿sí o no? ¿Alguien se anima a responder esto? Hay mucho aquí, hermanos, permítame, por ejemplo, en la labor que hacen las madres con sus hijos, con sus hijas, con el quehacer en general, que nunca llega a ser reconocido necesariamente. Eh, entonces hay mucho de eso, ¿no? Eh, de no esperar el reconocimiento y el ministerio de la familia es un ministerio que Dios nos da. Todos los que tenemos una familia, por gracia del Señor, o que estamos a cargo de personas, de jóvenes, de niños, es un servicio al Señor, es un servicio al Señor, porque nuestra intención principal es que, en el caso de los que somos padres, eh, llevar a nuestros hijos a Cristo, llevar a nuestros hijos al Evangelio. Y eso es una gran responsabilidad. Y eso muchas veces, volviendo a la pregunta, no es necesariamente reconocido. Entonces, aquí yo me enfoco, ¿no?, en la labor de quienes son madres, de quienes han estado al cuidado también de jóvenes, que muchas veces ese reconocimiento no está. En los ministerios públicos a veces esto es más, se nota más, ¿no? Cuando no hay gratitud, cuando no hay reconocimiento, pero lo seguiríamos haciendo el bien independiente si nos van a reconocer o no. No sé si alguien quiere participar en esta pregunta, nuestra pregunta número dos. Número dos. Seguimos avanzando, entonces, si nadie quiere participar. Eh, Al respecto, lo que decíamos el día, parece que hay alguien aquí que quiere entrar. Ahí está. Al respecto, lo que decíamos el día domingo, ¿no? Y hacíamos una diferencia entre dos iglesias. ¿Se acuerdan cuáles eran esas dos iglesias? Las dos iglesias que nombramos el día domingo, que hacían lo mismo, pero no tenían la misma motivación. ¿Cuáles eran? Saludos, Patricio. ¿No se acuerdan, hermano? Nombré dos iglesias que hacían, que tenían una manifestación igual, pero su motivación no era la misma. Ahí el hermano José Luis Reyes responde, la iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis que se nombra, y la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica tenía esta manifestación de obras, ¿sí?, de trabajo y de firmeza. De manera muy similar, el apóstol Juan también nombra en Apocalipsis que la iglesia de Éfeso también tenía estas obras, pero la diferencia medular y fundamental entre ambas, que era el amor. El amor hacía toda la diferencia. No estaba en lo que hacían, ¿se dan cuenta? Probablemente haciendo un ejercicio un poco en la imaginación, si nosotros pudiésemos ver ambas iglesias, la de Tesalónica y la de Éfeso, en un mismo momento las dos, tal vez no veríamos tantas diferencias en lo que hacían, en la actividad, pero la motivación sí era distinta. La motivación de la iglesia de Tesalónica era el amor, el amor. Y eso es, o sea, eso es radicalmente distinto versus solo hacer cosas, ¿se dan cuenta? Ahí opera en el hacer sin el fundamento del amor, en el hacer sin el fundamento del amor opera el legalismo, el querer agradar a Dios muchas veces a través de lo que hacemos. Sin embargo, cuando lo que hacemos nace del amor que nosotros tenemos a Cristo, eso establece toda la diferencia. Y es allí donde nosotros tenemos que estar. Em, lo hacían por una motivación correcta, lo hacían por Cristo y no por el reconocimiento. Así también nosotros tenemos que hacer las cosas, hermano. Independiente de que nos reconozcan o no, independiente de que nos agradezcan o no, tenemos que tener en nuestro corazón
la motivación de Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Cuando eso está latente y patente siempre en nosotros, lo que Cristo hizo por mí, yo puedo seguir sirviendo al Señor así no me salude nadie. ¿Se dan cuenta? Así no me salude nadie. Eh, es muy conocido esa frase, ¿no? No, yo me fui de la iglesia porque los hermanos no me saludan o el pastor no me saludó, cosas de ese tipo. Que claro, son un poco caricaturas, pero muestran muchas veces esa sensibilidad o esa ultra sensibilidad que muchos tienen, ¿sí? Y tal vez no quiero generalizar, pero muchas veces es porque no se está haciendo eh, desde el ser, desde lo que yo soy. No estoy haciendo las cosas con la motivación correcta, por amor a Cristo. Cuando se hacen por amor a Cristo, eh, se permanece, se permanece, más allá de el reconocimiento o los aplausos. Respecto de las cargas ajenas también, que alguno de ustedes mencionó, el cargar las cargas los unos de los otros, también es un llamado práctico a conocernos y a reconocernos, ¿no? A ser capaces muchas veces de pedir ayuda cuando nos sentimos cansados y también a tener la disposición de ayudar a otros cuando vemos que están cansados o cuando están solicitando ayuda en este ejercicio, ¿no? Que, como decía Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros. Esa es la realidad en que la iglesia debiésemos estar viviendo, ¿no? Experimentamos distintos tipos de cargas, yo les decía el día domingo, diferentes, una familia de la otra, un cristiano del otro, todos tenemos cargas, hermanos, todos tenemos cargas y la invitación del Señor es que nosotros llevemos los unos las cargas de los otros. Entonces, cuando vivimos en esta realidad, ¿no? Podríamos decir de cargas que se comparten, ¿qué cree usted que va a pasar en la práctica cuando somos capaces de eh, compartir nuestras cargas con otros y sobrellevar los unos las cargas de los otros? ¿Qué efecto práctico va a producir eso en una iglesia como la nuestra? ¿Qué piensa usted? ¿Qué va a pasar? Yo, primero que la carga se va a hacer más fácil cuando uno la comparte con los hermanos, que es como lo práctico, cuando dice ayúdame a orar o tengo este problema, se hace mucho más fácil. Ujú. Y lo otro que al orar con los hermanos o al contarles se forma un vínculo más Ujú. estrecho y eso también ayuda. Mm. Ayuda mucho a conocer a los hermanos porque si no les sabemos el nombre, si no sabemos, no sé en qué trabajan, qué hijos tienen, de qué edad, cómo se desenvuelven, no vamos a poder saber en realidad su realidad y no vamos a poder ayudarlos, ni saber qué dificultades tienen y todo eso. Pero para eso tiene que haber un vínculo, Mm. una confianza como hermanos de poder, no cosas íntimas, porque hay cosas íntimas que son como de la familia, pero sí, hermano, tú me puedes ayudar ahora por esto, estoy pasando esta dificultad, o no tengo trabajo, o los estudiantes tengo un examen, o estoy enferma, o me he sentido mal, o en realidad espiritualmente estoy súper débil, súper cansada, lo que habla la palabra, y no, ni siquiera puedo orar, y a lo mejor sí hay un hermano que puede ayudarlo a orar. Eso. Yo opino lo mismo. Patricia opina lo mismo que Úrsula, muy bien. Ayer con la predicación que compartimos aprendió eso el Patricio. Bien, sí, muy práctico lo que decía mi hermana Úrsula. Tenemos que... la carga, ¿no? Esa carga que a veces llevamos solos, solitos allí, eh, va a ser mucho más llevadera. Imagínese, eh, podemos pensar en en una carga que se va arrastrando, no sé, usted vio alguna vez esas personas en la feria, ¿no? Ahora no se ocupan tanto, pero siguen habiendo carros. Yo me acuerdo cuando iba a los Valledor con mi papá, habían personas que llevaban carretones y cargaban mucho peso en esos carretones. Es obvio de que si esa carga era llevada por dos personas que se ponían a empujar ese carretón,
la carga iba a ser compartida. Es un poco la figura, ¿no? De estar solo versus estar con otros hermanos en la fe que nos ayuden a sobrellevar las cargas, a conocernos. Y tal como decía la Úrsula, a veces, claro, nosotros, quizás uno habla esto y lo primero que viene a nuestra cabeza es cosas íntimas. Y creo que da en el clavo ahí, Úrsula. No necesariamente estamos hablando de cosas íntimas que a veces uno no las va a compartir con todas las personas. Va a haber un grupo pequeño que pueden ayudarnos en ese sentido, pero en cosas más generales sí, sí. Y en ese sentido debemos abrirnos, ¿no? A poder también hacer parte de nuestra vida a otros, sobre todo a otros que tienen nuestra misma fe, hermano. Eso debiese generarnos a nosotros más confianza. Él es un hermano en la fe, no es un desconocido, no es cualquier persona, no es alguien que eh, te va o que su primera intención va a ser traicionarte, ¿no? Es alguien que va a querer bendecirte, va a tratar de ayudarte con eso. Hermana Carolina Castro. Hola hermanos, buenas noches. Bueno, a mí me pasa, bueno, hablando como bien dice Ursulita, a mí me pasa que yo siento un respaldo de parte de mis hermanas. Por ejemplo, no sé, me acuerdo hace muy poquitito estaba con un estrés tremendo en el trabajo y yo me acuerdo que la hermana Marta mandó un canto tan pequeñito, pero fue de tanta bendición para mi vida porque en un momento que empiezas a ver como todo negativo, Mm, y a lo mejor para otros, ay, qué lindo, qué tierno, sí, pero para mí fue demasiado edificante, porque sentí como que fue una respuesta de parte de Dios, como acordarme de su amor, de que Él está conmigo. En otras ocasiones he tenido que salir muy temprano a mi trabajo, la Ursulita un mensaje, y por ahí me emociono porque lo necesitaba. Y mm, también uno ve el cuidado de Dios y siento el respaldo de mis hermanas. Por ejemplo, no es como hablar con una compañera de trabajo. O sea, como bien usted dice, pastores, es una hermana, no es alguien que te va a traicionar, no es alguien que lo va a estar comentando con el fin de murmurar, mm, pero el día a día nos agota y necesitamos avanzar. A veces la carga se hace pesada y muchas veces uno le tiene que pedir perdón al Señor y dice, Señor, estoy cansada. mm, O a veces no quiero levantarme temprano, pero tú te recuerdas que es por amor a Él, porque si Él lo hizo, ¿cómo yo no lo voy a hacer? mm, A mí me pasa eso, siento el respaldo de mis hermanas, de mi iglesia. Yo me siento muy acogida, la verdad, por mi iglesia, obviamente uno tiene más afinidades con una que otras hermanas, pero estas juntas también que han hecho ayudan mucho para poder abrirnos porque nos cansamos. mm, Y la idea es que sigamos adelante y seguir avanzando. Así que yo agradezco a todas mis hermanas que se preocupan por tan solo un mensaje que de verdad ayuda de mucho. Y además vamos aprendiendo porque así lo mm. vamos haciendo cada una. Eso, pastor. Muchas gracias, Caro, por compartir también. Así vamos también enriqueciendo y también conociéndonos, hermano. También esas participaciones sirven para conocernos y para reconocernos unos unos a los otros. A veces hay cositas pequeñas que uno piensa que no son importantes, que no trascienden, pero Dios puede utilizarlas. Como muy bien decía Carolina, Dios puede utilizarlas. No todos estamos siempre en el mismo momento. Entonces, o enfrentando las mismas cosas. A veces un mensaje, un texto bíblico, una reflexión, eh, puede ser justamente lo que un hermano está necesitando. Un WhatsApp, un llamado. Uno no dimensiona a veces ese alcance. Porque claro, generalmente cuando decimos, no, si yo quiero, voy a ayudar a alguien, voy a necesitar una gran infraestructura, no sé, emocional o de tiempo. Y claro, generalmente puede ser así en ciertos casos, pero en otros no. En otros Dios puede utilizar algo pequeño, algo que para el resto puede ser insignificante, pero va a hacerle mucho sentido a alguien en particular. Y ahí hay que atreverse nomás, hay que atreverse nomás. Y muchas veces dejar que Dios use eso pequeño. Así que muchas gracias, Caro, también por tu participación. Em, la cuarta pregunta, ya dice, un hermano o amigo comete un error evidente. Tu primer impulso es confrontarlo, ignorarlo. Lo que sería muy malo es hablar con otros al respecto. Eso nunca debiésemos hacerlo, hermanos. Acercarte en privado. ¿Cuál será nuestro primer impulso? A veces eso tiene que ver con nuestra forma de ser, ¿no? Hay personas que son más frontales o más confrontativas, ¿no? No es la palabra.
pero que van al choque. Entonces, generalmente ellos van a confrontar. Ahora, bíblicamente, cuando alguien comete un error y recordando la enseñanza del día domingo, ¿cómo nosotros debiésemos eh, abordar a este hermano? ¿Lo debiésemos hacer con un espíritu de agresividad? ¿Lo debiésemos hacer con paz? ¿Lo debiésemos dejar pasar? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? ¿A Caro está levantando la mano o se le quedó la mano? Está Yo, levantando. pastor, sí, con gracia y verdad. Me Con quedó tan gracia. grabado eso por una vez, con gracia y verdad. Ujú. Así podemos enfrentarlo, porque bueno, yo siempre digo, bueno, si Dios lo hizo así, o sea, la gracia, el amor, ¿verdad? Pero no por eso vamos a dejar de decir la verdad. Entonces, si Dios conmigo, por ejemplo, hablando de mí, tuvo misericordia, ¿quién soy yo? Pero claramente basado siempre también en la verdad. O sea, una Mm. cosa es el amor, pero la otra también decir la verdad de cómo son las cosas. Pero siempre en modo de edificación, jamás de destrucción. Amén. Gracias. Gracias, Caro. Se me quedaban acá unos mensajes en el chat. La hermana Lidia decía, más gozo. Más gozo en lo anterior, ¿verdad? Sí. O más gozo en nosotros que estamos hablando. No, estoy bromeando. Eh, Aníbal añade a esta pregunta en particular, cercarse, que debe ser acercarse en privado. Acercarse en privado. Sí, esa es una de las maneras, ¿no? Bíblicamente hablando, acercarse en privado. Sumamos lo que dice Carolina, que le quedó muy grabado, esto de gracia y verdad. ¿Qué significa gracia y verdad? ¿Qué significa que yo me acerque a alguien que está en un error, que está en un pecado y que lo haga con gracia y verdad? ¿A alguien se le ocurre un ejemplo? ¿Qué significa hacerlo con gracia y verdad? Tu, tururú. Sí, ¿Eh? Pastor, pastor. Agustín, hermano Bueno, feliz. bueno, agregando lo que decía Caro, sabiendo de que eh, siendo humildes, ¿Ya? al saber cómo decir las cosas, porque en algún momento podemos ser nosotros que estemos en ese lugar. Mm, O sea, ahí podemos mostrar un poco de esa gracia que el Señor a nosotros nos da, que no nos tiene quizás en ese pecado ahora, eh, pero podemos darnos cuenta que el hermano puede estar equivocado. Entonces, ujú. ir en humildad, teniendo el tacto para saber decir las cosas, sin quitarle el peso que tiene el pecado que puede estar pasando cualquiera de nosotros, ¿verdad? Correcto. Correcto. Gracias, Agustín. Ciertamente, ¿no? Eso es un poco la combinación, el equilibrio perfecto entre gracia y verdad. El texto en Gálatas 6:1 dice, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es la manera de hacerlo. Y cuando decimos que es con gracia y verdad, ahí tú también lo decías, Agustín, debemos hacerlo sin, la verdad por un lado, sin quitarnos el peso de lo ocurrido. Ahí está la verdad. Cuando la Biblia llama a algo pecado, nosotros también le debemos llamar pecado. Y debemos hacerlo con la gracia necesaria. Primero, esa gracia fundamental que nos mostró Cristo a nosotros. ¿Se dan cuenta? Cristo murió por nuestros pecados. Entonces ahora nosotros obviamente no vamos a morir por los pecados de nuestros hermanos, pero sí debemos mostrar gracia, en el sentido de que podamos hacerlo con lo que dice el texto, con mansedumbre, no como lo haría un legalista. Eso es el contraste también y la plataforma de todo esto, ¿no? De toda esta enseñanza en Gálatas, los legalistas. Los legalistas lo harían muy por el contrario de lo que nosotros estamos hablando acá. Nosotros vinimos el día domingo casi directo al pasaje, ¿no? Pero el trasfondo es el legalismo. El legalista acusa, señala. El legalista siempre opera desde la superioridad moral.
y religiosas. Sin embargo, el texto nos enseña que tenemos que restaurar a aquel que ha caído, no señalarlo, no pisotearlo, sino que restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Teniendo en consideración esto, a veces nos ayuda esto, ¿no? El saber que hoy día, claro, estamos firmes, muchos de nosotros en la fe, eh, pero el día de mañana quizás no, quizás no. Entonces, ¿cómo esperamos ser tratados cuando quizás yo sea el que haya caído en un error? ¿No? Seguramente me va a gustar ser tratado con mansedumbre. Así que eso también debemos siempre tenerlo presente, estimados hermanos. ¿Puedo Eh, decir algo, pastor? ¿Puede decir algo, hermano? Bueno, es más que nada un testimonio. Un Ya. testimonio. Lo que pasa es que yo cuando empecé a ir a la iglesia, igual súper motivado, uno siempre está con el primer amor y sirviéndole a Cristo a full. Pero yo no podía entender cómo había muchos hermanos que, estando en Cristo, después se alejaban. Entonces yo me hacía esa pregunta, pero a la vez también los juzgaba. Yo Mm, decía, ¿cómo podía hacer, cómo podía alejarte de Dios y por qué lo hacís? Pues entonces, en vez de restaurarlo, los criticaba. Hasta que me pasó a mí, po. mm, Hasta que después de estar full, ya después anda comiendo arena en el desierto, pero full. Pero ahí en ese aspecto uno también aprende, po. Yo aprendí así, pues la idea es que uno no aprenda de esa forma, po. Pero Dios, cuando pasan esas cosas, yo creo que Dios igual te enseña y te lleva a humillarte, mm, ¿cachai? A darte cuenta que, como dice la Biblia, porque este firme mire que no caiga. Dice mm, eso, ¿no es cierto? Sí, sí, dice eso. Entonces, yo aprendí de esa manera, po, en vez de no juzgar, po, no juzgar al hermano porque uno no está encima del otro, no sí. es más arriba del otro. De hecho, todo lo contrario. Mm. Eh, Gracias, Patricio. Gracias. El Señor nos ah, ayude también a poder tener esa empatía, esa sensibilidad que el Señor espera de nosotros. Sigamos avanzando, hermanos, respecto de la paciencia necesaria en el proceso de hacer el bien, de esperar los resultados, de ver la cosecha de nuestra forma de vida, ¿sí? Eh, Quizás muchos de ustedes hoy día mismo están esperando la conversión de algún familiar, la restauración de alguna relación, pensemos principalmente en cosas de índole espiritual, ¿no? Y aún no vemos los resultados que esperamos, personas que a lo mejor se alejaron de la fe y nos gustaría que volvieran. Bueno, ahí podemos también aplicar este texto de dos maneras, ¿no? Una, ¿qué bien estamos haciendo nosotros para que esa persona vuelva? ¿Qué bien nosotros estamos haciendo para que esa persona pueda volver a la fe? O si alguien que no se ha convertido, ¿qué bien estamos haciendo nosotros para que esa persona pueda conocer a Cristo? Hay cosas que podemos hacer, hemos hablado en otras oportunidades, primordial es la oración, primordial es también cuando exista la oportunidad de compartir sobre la verdad del Señor, hacerlo y no quedarnos callados, como muchas veces, me incluyo también, eh, hacemos, ¿no? Y preferimos la comodidad de no poder generar un momento así como tenso y nos quedamos callados. Entonces, que Dios también nos dé la valentía suficiente y necesaria para acompañar nuestra oración con palabras que sean persuasivas. Hoy día compartía un texto yo en el trabajo precisamente, donde en Hechos se le dice al apóstol Pablo que él era llamado a abrir los ojos de los gentiles. ¿Sí? Entonces, sabemos que la obra es del Espíritu Santo. Sin embargo, Dios nos ha llamado como instrumentos a ti y a mí para, para que la palabra del Señor pueda llegar a personas que hoy día están lejos, a personas que a lo mejor estuvieron eh, en el camino y ya no están, a personas que no se han convertido. Entonces, ser paciente en este proceso, pero también continuar haciendo el bien. ¿Sí? Eso es un acto continuo, seguir haciendo el bien siempre.
y seguir esperando en el resultado que Dios va a dar a ese hacer el bien, a esa siega que va a presentarse. Lo adelantábamos antes, también lo decía alguien entre ustedes, la oración como combustible, la oración que pueda estar siempre presente en nuestras vidas, que busquemos, hermanos, tiempos para orar. A veces entendemos que es difícil, pero usted puede incluso eh, orar mientras va camino a su trabajo, mientras va en la locomoción, en el metro. Podemos esos tiempos también dedicarlos a orar, a hablar con el Señor, a darle gracias. Yo les decía el día domingo, ¿cuántos de nosotros hemos orado al Señor solo para agradecer? Y se lo planteaba como un desafío, orar para agradecer por lo que Dios ha hecho a nuestro favor, desde que nos salvó, cuando estábamos nosotros en el lodo cenagoso, estábamos sin esperanza, sin Dios, sin paz, sin nada en el mundo, Dios nos salvó. Usted comienza su oración desde allí y empieza a desplegar un arsenal de gratitud por lo que Dios ha hecho. Hágalo, si no lo ha hecho hasta este día, hágalo. Le animo a hacerlo y se va a empezar a dar cuenta como en esa oración a lo mejor van a haber ciertos vacíos, ¿no? De repente, pero ¿por qué más doy gracias? Y el Espíritu Santo le va a ir guiando y le va a ir mostrando por qué usted tiene que dar gracias. Y va a ser cada vez más claro para usted. Entonces, les invito a aquellos que no lo han experimentado, propóngase un día a la semana. Hoy día voy a orar, pero no voy a pedir. Hoy día voy a agradecer. Y eso va a ser una oración muy distinta a la que estamos acostumbrados. Y también va a ser una oración de la cual usted se va a levantar reconociendo la bondad y cómo esa bondad se ha manifestado. Entonces, es una oración que nos ayuda a ser más conscientes de lo bueno que es Dios con nosotros, hermano. Así que les invito a poder practicarlo. Póngalo por obra. Si no lo ha hecho, hágalo mañana. Si usted ora en la noche, ore ahora en la noche. Si ora mañana en la mañana, ore agradeciendo al Señor y propóngase allí. Le va a pasar que va a estar orando y el te pido sale como automático. Señor, te doy gracias porque tú me has tenido misericordia, porque cuidas a mi familia. Y te pido también, no, saque el te pido por una oportunidad y dele gracias al Señor. Solo gracias, solo gratitud. Entrénese en esa dirección. Eh, Pasamos al medio saltando algunas preguntas, porque si no nos vamos a extender demasiado. Discerniendo el Evangelio. Bueno, eso principalmente con lo primero que yo les compartía, ¿no? Respecto de los maestros judaizantes y respecto de la gracia. Si bien las obras no nos justifican, eso también hay que volver a decirlo, yo lo vuelvo a repetir, cada vez que el texto me lo permite, las obras no nos salvan, no nos justifican, pero las obras sí tienen un lugar en la vida del creyente como manifestación de esa salvación recibida. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino que son el resultado natural. Eso es una buena frase para que usted pueda meditar y tener siempre presente. Las buenas obras no son la causa de mi salvación, pero son el resultado natural de que yo he sido salvado. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro, hermanos. Ese es el mensaje del Evangelio, ese es el mensaje de la salvación, que nuestras obras se van a manifestar. Si no, como mencionábamos antes, vamos a dar cuenta de una fe que es vacía, de una fe que es muerta, si es que no estamos manifestando de verdad un cambio en nuestras vidas, un cambio progresivo, un cambio que muchas veces también no es en la misma velocidad e intensidad para todo. Acordándome de lo que decía Patricio antes, ¿no? Respecto de que a veces, muchas veces juzgamos el crecimiento ajeno. Y nosotros, hermanos, no somos llamados a juzgar o a catalogar el crecimiento ajeno. Nosotros somos llamados a estimularnos los unos a los otros, pero no a decir, oye hermano, ¿por qué estás creciendo tan lento? ¿Por qué no? No, estimulémonos los unos a los otros. Si Dios te dio un don, si tú eres, tal vez tienes un grado de madurez en alguna área de tu vida, producto de las cosas que el Señor ha permitido que tú vivas, bueno, entonces en esa área tú estimula a otros que tal vez son más adolescentes. Y así vamos a ir creciendo, así vamos a ir desarrollándonos, madurando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Am,
Ahora vamos cerrando, pensando en esta mitad de semana, no día miércoles, pero también usted sabe, los alcances de la palabra debiesen permanecer con nosotros siempre. Pensar, ¿no?, en alguna persona específica o en alguna manera específica en la que nosotros podamos hacer el bien, una manera concreta, eh, y que tú puedas agendarlo también, que tú puedas ponerlo ahí en tu calendario. Eh, qué me propongo hacer en los días que siguen, en lo que queda del mes, por ejemplo, de hacer el bien por una persona específica o en un aspecto específico de mi vida que no estoy haciendo ahora, pero que quiero sumar? Quizás la mayoría de nosotros estamos allí, ¿no? Estamos haciendo el bien de alguna u otra forma, como les decía yo antes. Los papás, las mamás en sus familias están haciendo el bien, en nuestros trabajos, al hacer un trabajo correcto, estamos haciendo el bien, al vivir nuestra vida cristiana, en cualquier aspecto donde nos encontremos, estamos haciendo el bien. Pero ahora la idea es sumar algo, algo concreto, algo que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón. Tú digas, sí, aquí puede ser. Por esto voy a orar y le voy a pedir al Señor la oportunidad de hacer el bien de manera concreta y directa y práctica. Así que ahí va a estar el desafío para cada uno de nosotros. Tal vez llamando a una persona, tal vez preocupándose por un hermano, por alguien que has visto tú que está un poco cabizbajo o que está con problemas de asistencia en la congregación, que a veces va, que a veces no. Involúcrate allí. Si Dios pone una persona en tu corazón y, y sírvele, y sírvele, hazle el bien. Ahí yo solamente les doy algunas ideas que se me vienen a la mente. Esto no es un llamado abstracto, bien digo, ¿no? No es así como algo etéreo, algo en el aire. Esto es algo práctico. Y finalmente también termino con la idea del día domingo. El mayor bien que nosotros podemos hacer es manifestar el Evangelio. Y manifestamos el Evangelio al mundo incrédulo, aquellos hermanos, hermanos consanguíneos me refiero, eh, compañeros de trabajo, etcétera, personas con las cuales nos involucramos y no conocen al Señor. Eh, Les presentamos el Evangelio como testimonio de nuestra vida, pero también tenemos que comunicarlo con nuestra boca. Y también el mayor bien que nosotros podemos hacer entre nosotros los creyentes es también lo mismo, ya no predicándonos el Evangelio, se supone que nosotros sabemos qué es el Evangelio, pero sí manifestándonos los unos a los otros los alcances del Evangelio. ¿Se dan cuenta? Los alcances del Evangelio los vimos en esta misma predicación. Llevar las cargas los unos de los otros, hacer el bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hacernos el bien es también la manifestación, el trabajar los dones. Recuerden que los dones son para edificación de la iglesia. En fin, ahí hay muchas cosas en las cuales podemos pensar, pero siempre volvemos al Evangelio. El Evangelio es lo que nosotros tenemos que manifestar como bien mayor, tanto al mundo incrédulo como entre nosotros los creyentes. Eso es lo más necesario. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, amados hermanos, si no nos cansamos, eso es como una especie de condición, ¿se dan cuenta? Si no nos cansamos, no hay que cansarse, no hay que cansarse y tenemos también en el Señor las oportunidades para no cansarnos, al menos no de manera final. Esa es la idea. Como traduce la Reina Valera, desmayar. El desmayado ya está ahí sin posibilidad de levantarse. Tenemos herramientas cuando experimentamos el cansancio para experimentar vigor nuevamente, para ponernos de pie. Son las herramientas de la gracia que Dios nos ha provisto. Así que ahí está la invitación, hermanos, a ponernos de pie, a no cansarnos de hacer el bien y a fortalecernos en el Señor, porque el cansancio vendrá de manera natural y podríamos decir hasta cíclica, ¿no? Yo sé que a usted también le ha pasado, como me pasa a mí, como le pasa a cualquier ser humano. La frustración viene, pasa y después viene un tiempo bueno y después volvemos a experimentar los mismos pensamientos, el mismo cansancio, el mismo agotamiento. La idea es que vayamos creciendo y madurando y, y claro, vayamos también superando ciertas cosas en nuestra vida y vendrán otros retos y vendrán otros desafíos que nos van a dar la oportunidad de seguir madurando más
a la imagen del Señor Jesucristo. Así que les animo en el Señor a no cansarse, a hacer el bien. Viene la ciega, viene el resultado, pero hay que perseverar. Hay que perseverar. Hay que disponerse, hay que ser valiente, hay que tomar las herramientas que Dios nos ha dado con firmeza, eh, leer la Escritura, orar, eh, hacer iglesia, vincularnos con hermanos en la fe que puedan también estimularnos. Son todas esas cosas que van a fortalecernos y nos van a ayudar para que cuando venga ese cansancio, entonces podamos encontrar la salida correcta. Dios nos da la salida, hermanos. Así que espero que este tiempo de reflexión en la palabra sea muy estimulante para todos nosotros. Amén.